Continuamos en Esto es Aragón, como cada viernes, tiempo de tertulia de actualidad, que no faltan asuntos que tratar con nuestros invitados de hoy, a quien ya paso a presentar, José Ignacio Serrano. ¿Qué tal? Buenos días. José Ángel, ¿qué tal? Perdona, José Ángel. Estoy yo rebautizando hoy a mucha gente, ¿eh? José Ángel y Enrique Bernat. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, como digo, temas tenemos, como siempre, 3 que hemos escogido dentro de los muchos. Algunos están interconectados, ¿no? Pero primero, vamos a conocer ya el primero de los asuntos, que tiene que ver, claro, con el presidente Trump. Aranceles que iba a establecer y ahora nos da una tregua, no sabemos cómo acabará la tregua, una prórroga de 90 días. Pocas horas después de asegurar que los dirigentes de medio mundo le estaban besando el culo gracias a los aranceles, Trump recula. La razón: Trump suspende 90 días los aranceles a todos los países menos a China. BBC: Trump da un paso atrás frente al precipicio de una guerra comercial. Pero, ¿por qué? El Economista: ¿Qué hizo que Trump diera un giro de 180 grados? El País: ¿por qué Trump dio su brazo a torcer ante los mercados con su tregua en los aranceles? El Mundo: Trump se pliega a la presión de los mercados. CNN: retirada arancelaria de Trump. Cómo el temor a una catástrofe en el mercado de bonos lo convenció de pausar los aranceles. Que Trump es impredecible, creo que lo sabemos todos. ¿A qué creéis que obedece, como reflejan algunos titulares, esta marcha atrás de Trump en ahora esperar 90 días, salvo con China, a la que le sigue aumentando los aranceles? José Ángel. Pues había algo que podía parar a Trump, que eran los mercados internacionales, los mercados financieros, y parece ser que han sido los mercados financieros, ¿verdad? Ha sido sorprendente. La verdad es que desde el principio parecía que era una estrategia de negociación muy alocada, muy torpe, al estilo de Trump, como nos viene acostumbrando desde hace tiempo. Pero es curioso que aún la más alocada o difícil de comprender estrategia la echan por tierra los mercados. Los mercados financieros son ese poder oculto que es capaz de derribar una primera ministra en 49 días, el Reino Unido, Liz Truss, y es capaz de doblegar una estrategia que podría tener su fondo y su explicación y contradecir perfectamente en unas horas, en unos días, la estrategia de Trump y dejarlo pues muy mal. De hecho, su posición negociadora ahora es mucho más débil que cuando empezó. Porque cuando empezó uno podría entender que, bueno, que los aranceles pues podrían ser una medida extraña. No lo es. La Unión Europea tiene aranceles. Los aranceles tienen su significación económica. Aunque el mundo se ha vuelto un poco loco, Vicente, porque parece sorprendente que la izquierda y la progresía ahora son los partidarios del libre comercio, o que la derecha pues era la neoliberal, cuando hay un movimiento estratégico muy claro en todo el mundo de una parte de la derecha que se ha convertido en una derecha muy conservadora, que cree que el mercado está bien, no denosta el mercado, pero que cree que la política también permite combatir el mercado en algunas cosas, y que a determinados empresarios les puede venir muy bien que sus productos, sus manufacturas, sus cadenas de logística sean más económicas en otros países, pero que eso perjudica también a los trabajadores y a las empresas del país en el que están radicadas. Y la medida de los aranceles pues podría tener su sentido, pero los mercados financieros la han echado por tierra. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cualquier Estado, no vamos a decir ni siquiera España, cualquier Estado está sujeto a lo que digan los mercados financieros. Los poderes supranacionales, ¿no? Supraestatales. La opinión de Enrique Bernat. Bueno, lo que pasa es que tu pregunta es una pregunta que apunta. Tu pregunta es una pregunta que apunta
hacia cuestiones que son, digamos, más cercanas, que es lo que está ocurriendo en el presente más inmediato, y José Ángel, que a mí me gusta la manera que tiene de hablar, ha ido más a la, digamos, a la teoría, ¿no? A la teoría económica básica, y en base a ella, pues, hacer una interpretación de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, porque aún no sabemos cómo va a terminar esto. Bien, a mí, yo no estoy de acuerdo con que el mercado, con que los mercados lo suplan todo y lo organicen todo, sobre todo los mercados que no tienen un nivel de regulación. Y yo no estoy haciendo otra cosa, planteando esto, poniendo esto sobre la mesa, que repetir cosas que han dicho Adam Smith, Marshall, etcétera. Porque cuando los mercados se desbocan, es decir, cuando en el interior del mercado no funciona la oferta y la demanda, la competitividad, entonces ese mercado ya no es el libre mercado. Esa es una cuestión, pero todo esto nos llevaría a otras consideraciones, digamos, seguramente alejarnos de lo que estamos tratando, que es lo más inmediato, para hablar, pues, de teorías económicas, de interpretaciones más en profundidad, vamos a llamarlo así, entre comillas. Yo lo que sí que querría decir en relación a esto es que más allá de la influencia que han tenido los mercados financieros y todo esto, que sin duda la han debido de tener, hay otras cuestiones, como es la desvalorización de la deuda americana, muchas otras cuestiones que tienen que ver con las decisiones que acaba de tomar Trump. A mí una cosa que me preocupa fundamentalmente es algo de lo que hemos hablado en algunos momentos, y es la absoluta falta de lo que pudiéramos decir gobernanza internacional. Es decir, ¿cómo puede un presidente de los Estados Unidos tomar esas decisiones tan contradictorias con intereses que incluso él representa? ¿Cómo lo que hemos hecho, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio ya no sirve para nada? Como no sirve para nada las Naciones Unidas, como no sirve para nada el G7, como no sirve para nada el G20. Aquí ahora nos encontramos con dos personajes que representan muy bien la tradición imperialista que hemos vivido en Europa en siglos anteriores, que es Donald Trump y Putin, y esa digamos, actitud ante lo que es la gobernanza, que yo le llamo así, se le puede llamar de otra forma, las relaciones internacionales que estaban más o menos organizadas, que han hecho posible 80 años de paz en Europa. Todo eso se va al traste con decisiones de este tipo. Yo espero que con los mercados financieros, como dice José Ángel, y con la posible reacción que haya en los propios Estados Unidos, con la capacidad que tengamos, por ejemplo, los europeos, de hacer nuestra política independiente, todo eso frene a este loco, que yo no sé cómo calificarlo. Lo mejor es que él cree que el mundo es una empresa suya y toma decisiones de esta manera tan alocada. En fin. También se ha publicado estos días que, además de los mercados, los asesores de Trump en esta materia, lo que le han susurrado, yo no sé si Trump obedece mucho a veces a sus asesores o medita bien esas decisiones, ¿no? Evidentemente son 90 días, donde también introduzco otra variable. Va a negociar Trump con la Unión Europea, y cuando uno comienza una negociación, después de dar una patada en el tablero, ¿cómo puede ser esa negociación, José Ángel? Bueno, los asesores estaban divididos, ya lo han puesto, puesto de manifiesto, ¿no? Estaban divididos. Y en segundo lugar, claro que va a negociar con la Unión Europea. La Unión Europea está deseando negociar y Trump lo va a hacer. Trump ha hecho dos cosas para mí inteligentes cuando uno va a realizar una negociación. Primero, ha roto los anclajes, lo has dicho muy bien, ya no hay pie. Es decir, no sabemos los aranceles que tenía la Unión Europea, ya eso no importa. Y ahora hay un 10% ya de salida. Es decir, de saque ya tiene un 10%. Sí. Y ahora negociar. En una negociación siempre hay anclajes, así se denominan. Es pues, ideas preconcebidas en las que los negociadores saben que no se pueden salir o es muy difícil que se salgan. Primero porque están en su cabeza. Eso lo ha roto Trump. En segundo lugar, esa postura
de afinidad hacia otros países, por supuesto que se va a mostrar. El gran enemigo comercial de Trump no es la Unión Europea, pese a que ha sido denostada en estos prácticamente 4 meses que lleva Trump. El gran enemigo es China. Trump es de unas maneras muy torpes, etcétera, pero por ahora está haciendo lo que dijo. ¿Qué dijo? Está siendo coherente. ¿Qué dijo? Dijo Sí. que la Unión Europea no era un socio fiable, que había que subir los aranceles, que Putin era su amigo, etcétera. Y en relación con los aranceles, lo que ha dicho es que efectivamente que la Unión Europea no juega limpio. Pero ahora puede haber un efecto manada. Evidentemente, Trump apunta a China. El verdadero dolor de cabeza de la economía norteamericana es China. En consecuencia, ha roto las negociaciones, ha roto todas las bases, pero yo creo que la Unión Europea reconducirá, como ya hizo en el anterior mandato de Trump, el tema de los aranceles. Y todo apuntará hacia el enemigo común de los americanos, que es China. Veremos cómo juega la Unión Europea, que por ahora las cartas no parecen claras. De ahí alguna declaración que han hecho los americanos con respecto a la visita de nuestro presidente. Pero yo creo que el gran objetivo es China, porque China es lo que realmente hace mucho daño a la economía norteamericana. Y la jugada de los aranceles es muy clara. Los aranceles lo que hacen es que evitan la deslocalización de empresas, permiten evidentemente competir mejor a sus productos y representan una traba al libre comercio. Ese equilibrio es muy complicado de mantener a nivel mundial. Como ha subido a todo excepto a sus amigos, nos hemos quedado sin pie. Pero en una estrategia negociadora de quererlo cambiar todo, bueno, es bastante irracional, pero no sabemos cómo acabará. Tenemos 90 días y algunos más posiblemente, pero siempre es mejor una tregua que no un arancel. Y también habrá que ver, Enrique, José Ángel, si la Unión Europea tiene una voz homogénea y unívoca en este tema. Este es un asunto de primera importancia porque, bien, la confianza en que Trump va a ser racional y va a ser bondadoso con Europa, pues esa, José Ángel, el deber que tienen los europeos es de considerar a Trump hoy en día como algo distinto en su representación americana de lo que ha sido hasta ahora. Y por lo tanto tiene que tomar decisiones. Decir que, como tú planteas, bueno, el horizonte para Europa es estupendo, no hay ningún problema porque el principal enemigo de Estados Unidos es China, pues mira, te voy a decir una cosa, es que si efectivamente el principal enemigo de Estados Unidos es China, que tiene mucho que ver con la realidad, y si los Estados Unidos se plantean hacer frente a ese enemigo de la manera que lo están haciendo, lo vamos a pagar todos. No es una cuestión solo bilateral de americanos y chinos, es que va a ser también, eso va a incidir directamente en Europa con toda seguridad. Y yo, dicho de otra forma, con la experiencia de los 4 años hacia atrás que tuvimos con este hombre, pues yo creo que los europeos tienen la enorme responsabilidad de organizarse y de sacar sus problemas hacia adelante teniendo en cuenta con qué se enfrentan. En el caso de que esos aranceles al final se mantuvieran o siguiera esa guerra comercial, ¿cuál sería, a vuestro juicio, el mayor perjuicio para todos? Para los consumidores finales, se ha hablado mucho estos días, inflación, peligro de recesión. ¿Qué consideráis que sería lo más peligroso de las consecuencias? Pues está por ver, ¿no? Evidentemente, un arancel es un impuesto sobre el producto y por tanto la tendencia natural es a la subida del precio y por tanto también a la de la inflación. Pero hay que verlo también en el largo plazo, ¿no? Es decir, un arancel lo que hace también es representa pues una cierta protección a las empresas del país, porque compiten mejor. Si, por ejemplo, nuestros productos agroalimentarios compitieran en pie de igualdad con los productos de Marruecos, con los productos de otros países, pues nuestros agricultores igual ganan poder adquisitivo, igual están en mejor situación. Pero a nosotros, como consumidores, muchas veces nos interesa pues, que el producto sea más económico. Como a los empresarios, muchas veces les interesa que el producto sea más económico. Y sobre eso hay otro discurso. El mercado está muy bien, es un mecanismo muy eficiente de otorgar valor a los productos, pero a veces el competir
desigualmente te daña la economía. Entonces hay que ver qué puede pasar. La economía es muy complicada, todo parece en un principio pros y contras, pero hay que ver, ya digo que hay que ver cómo acaban los aranceles, en qué porcentajes acaban. No tengo muy claro lo que ha dicho Enrique de que el efecto con China, si es una relación comercial, ya subieron los aranceles entre Estados Unidos y China en el anterior mandato. Y se ha seguido comprando a China a expuertas. Que la guerra comercial Estados Unidos-China no es nueva. No es nueva. Esto ya empezó. Y perdón, ya empezó incluso con Reagan. Reagan con Japón hizo exactamente lo mismo. Es decir, que esos discursos de fracasó, la economía neoliberal, tuvo que dejar etcétera, esa política, la tuvo que apartar rápidamente. No fue así. Los americanos siguieron comprando muchos vehículos japoneses, pero que se fabricaban en Estados Unidos. Sí. Vamos a esperar, porque estamos en una negociación, y en una negociación pues pasan muchas cosas. Enrique. Sí, a mí me sabes una cosa. Yo me defino a mí mismo un poco hoy en día como muy europeísta, ¿no? Y de lo que a mí me gustaría que de esta situación por la que estamos pasando, de crisis, que ya veremos hasta dónde llega, efectivamente, pues Europa pudiera salir más fortalecida. Que fuera una oportunidad, ¿no? Y una oportunidad. Y que los europeos diéramos paso hacia adelante, que llevamos unos cuantos años parado, en eso que llamamos unidad, en el planteamiento de intereses comunes, y desde mi punto de vista esto para Europa sería muy bueno. Sería muy bueno. Y bueno, le podríamos agradecer a Trump estas locuras que hace. Nombraba a José Ángel a Reagan. Yo no sé si Reagan o Thatcher levantaran la cabeza y vieran lo que hace un republicano en materia económica, porque claro, hemos pasado de aquellos dos que fueron adalides del liberalismo en general, ahora al proteccionismo, ¿no? Algunos dicen que estamos volviendo a hace casi un siglo, ¿no? Con esa política entonces de los Estados Unidos. Es que la economía por sí sola no tiene futuro. ¿Es la economía? Claro que sí, porque es básica. Sí. La experiencia que tenemos los europeos, cómo a través de la economía hemos prosperado, nos hemos unido, eso es que es evidente, ¿no? Pero no podemos perder de vista que al final la capacidad de los seres humanos son básicas con cualquier tipo de fenómeno. En definitiva, yo creo que estaréis de acuerdo. Trump es proteccionismo, que es lo que está aplicando, barnizado de populismo. Eso lo hemos sabido. Es un personaje al margen, cuando decía Reagan u otros, al margen de cualquiera de la historia. Vamos al segundo tema, que está evidentemente relacionado con el primero. Vamos a presentarlo. Sánchez visita China justo en estos momentos. El periódico. Sánchez abandera el acercamiento de la Unión Europea a China. Se podrá estar de acuerdo o no con Sánchez, pero si de llamar la atención se trata, es un auténtico especialista. Lo hizo durante la guerra de Gaza cuando reconoció unilateralmente al Estado palestino y lo ha repetido ahora con los aranceles de Trump. El Mundo. El secretario del Tesoro de Trump censura la apuesta de Sánchez por China. ABC. La Casa Blanca ataca a Sánchez por alinearse con China. Es como cortarse el propio pescuezo. El País. China sale en defensa de Sánchez. Estados Unidos está tratando de estrangular a otros países mediante aranceles. El Mundo. Trump pone en la diana a Sánchez por liderar el acercamiento europeo a China. ¿Trump pone en la diana a Sánchez o a España? ¿Recuerdan lo que ocurrió con Zapatero y la bandera de Estados Unidos? ¿Es un viaje oportuno? ¿Está consensuado con los demás países de la Unión Europea? ¿Y con Feijóo al tratarse de un asunto de Estado? ¿A quién beneficia? Lo analizamos. ¿Qué opináis de este viaje de Sánchez a China? En este momento. Pues vamos a ver, Sánchez ha optado por India, ha optado por China, ha optado por Vietnam. Decimos que es una política de la Unión Europea. Efectivamente, la parte de comercio, la competencia del comercio es una competencia de la Unión Europea. Pero ahí Sánchez, en principio, ha dicho que coordinado con la Comisión, ha ido también a defender los intereses de España. La colocación de Sánchez en el foco es muy delicada. A mí me gustó la colocación del primer ministro del Reino Unido y de Macron al lado de Ucrania.
no me convence tanto la colocación del presidente del gobierno al lado de China en este momento. No me parece adecuada. Es verdad que el presidente está jugando sus cartas y bueno, es una opción la India, es una opción Vietnam, es una opción China, por cierto, todos países comunistas, todos países comunistas, capitalistas, una mezcla rara, pero la apuesta del presidente es esa. Bueno, esperemos que por los intereses españoles y europeos vaya bien. A mí personalmente no me convence. Yo creo que si España tiene que abrir mercados, el primer mercado de España es la Unión Europea. El segundo mercado de España es Hispanoamérica. Y a mí me gustaría más trabajar con África que con Asia, especialmente con China y con Vietnam. Un primer comentario. Me ha desagradado profundamente la visita del presidente a Vietnam y el rendir honores a Ho Chi Minh. Me parece que aunque sea la primera visita del presidente del gobierno desde 1977, de un primer presidente del gobierno español a Vietnam, me parece que está fuera de lugar. Es decir, Ho Chi Minh será una figura muy importante para los vietnamitas, pero realmente fue un genocida con parte de su pueblo. Dicho lo cual, insisto, a mí me parece que se ha retratado porque yo creo que al final de todo, lo hemos comentado antes, cuando baje la marea, China y Estados Unidos les interesa llegar a un acuerdo, no sabemos cuál, son enemigos, bueno, son adversarios, enemigos, pero llegarán a un acuerdo. Y el que se ha retratado no es Stemmer, no es Macron, no es Meloni, no es el primer ministro de Alemania. El que se ha retratado es el presidente del gobierno de España, Sánchez, al lado de China. Y ya digo, a mí me parece que el foco de diversificación de la economía española está más en otros sitios, especialmente en Europa y en Hispanoamérica, y ya como deseo personal, a mí me gustaría más que entráramos más en África que en China. Insisto, el desbalance con la economía china es brutal, las condiciones laborales, sociales de China son brutales, y eso hay que ponerlo alguna vez sobre la mesa. No cuando te están pisando el cuello tienes que ir a pedir ayuda. A mí me parece que eso es importante siempre. Enrique. Es que yo, José Ángel, un poco de seriedad, coño. Vamos a ver, si queremos hablar de política internacional y de España y lo que ha ocurrido desde el tiempo del Zapatero, podemos hacerlo perfectamente. Para mí es uno de los temas que han ocupado mi existencia, y entonces podemos hacer todo esto. Yo creo que esto que habéis hecho al principio, pues es que es evidente. Todos los medios de prensa de extrema derecha y de derecha hacen de este viaje un tema de Sánchez. Esa es la realidad, es la cuestión, problema de Sánchez. Este viaje no es una cuestión de Sánchez, es que no lo es. Es que es un viaje de Estado y de Europa, de primera importancia. Está perfectamente estudiado, está organizado. La semana próxima va a ir Macron. Van a ir sucediéndose, según efectivamente lo que hablábamos antes, la necesidad de una autonomía para Europa, pues aquellos líderes que tienen presencia, y hoy Sánchez es una persona con presencia internacional. Hay una cuestión que me parece definitiva, y es que inmediatamente después de la comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno de España, lo digo a los patriotas, que cuando España tiene una presencia en el mundo ponen argumentos que, en fin, mejor dejarlos de lado. Pero cuando inmediatamente después de salir Pedro Sánchez a la palestra, después de la reunión, sale el presidente de China, una reunión de 3 horas, sale el presidente de China y hay que ver lo que dice. Fundamentalmente habla de Europa. Es decir, para China, para los chinos, para el presidente de China, el viaje de Pedro Sánchez no es el Pedro Sánchez que aquí se le... No, es el viaje, es un contacto estratégico de China con Europa, como es un viaje estratégico de Europa con China. Y eso lo está representando Pedro Sánchez. Que vaya usted, por casualidad, ¿verdad?, y, en fin, rompiendo una tradición de aislamiento y de no contar nada en el mundo de nuestro país, va a dar la casualidad que este Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. Es decir, es España,
nuestro país y está presente en una situación de crisis de primera magnitud, que por la que estamos pasando, está presente como uno de los principales actores de esa crisis. Y cuando sale ese actor de la crisis chino, que con el que ha estado 3 horas, dedica su intervención exactamente a hablar de lo que de verdad es este viaje. Es Europa, es la situación de crisis, los movimientos estratégicos que está habiendo en el mundo con la incorporación, con la llegada de este loco que es Trump al gobierno de los Estados Unidos. Esto es lo que está ocurriendo. Es que es tan desgraciado el de estar aquí, estas cosas que he oído ahí, de la cosa de pecada minuta, de la cuestión esta de si Pedro Sánchez, de no sé qué, pero por favor, ¿por qué no le dedicamos tiempo? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no aceptamos que España es una potencia media en Europa y que tiene, si sabe moverse, una capacidad en el mundo? Siempre con el lado de Europa, eso lo tengo muy claro, ya he dicho antes que soy europeísta. A mí me gustaría hablar de esto, pero podemos hablar de política internacional, podemos hablar de Zapatero, que has hablado de Zapatero, porque eso me lleva a mí a cómo ha sido la evolución, allí es verdad, cómo ha sido la evolución de la política internacional española, sobre todo con Europa. Me lleva a mí a hablar de Zapatero. ¿Sabéis cuándo Zapatero no se levantó ante la bandera de Estados Unidos? ¿Sabéis cuándo fue? ¿Sabéis cuándo fue? ¿Qué año fue? ¿Y cómo fue después la reacción americana? Pues nada más llegar al poder Zapatero. ¿Sabéis que Zapatero retiró las tropas de Irak? ¿Sabéis que España empezó a recuperar una posición en Europa después? Porque si queréis es que hablamos de eso, es que es muy importante. No nos va a dar tiempo a hablar de mucho más. La política internacional española. Veo a José Ángel con ganas de replicar. Que a nosotros nos da, nos pone en el mundo. Hemos estado 200 años fuera del mundo. Caramba, les ruego a mis invitados que ya busquen la brevedad y la concisión. Vale, perdona. Por el tiempo, que aún nos queda otro tema. Ha quedado claro que Enrique es un gran fan de Pedro Sánchez. No, soy de mi país, de España, de que España... de que España ocupe un lugar en el tablero internacional. Nos ha quedado muy claro. Oye, José Ángel, no vale. Yo no he hablado de Pedro Sánchez. Pero no habléis a la vez. He estado intentando decir que este viaje no es un viaje de Pedro Sánchez, que es un viaje de un país europeo, España, y que está cumpliendo una función. Bien, José Ángel. Sí, está claro, ¿no? Yo insisto, nos ha pedido seriedad Enrique, bueno, es decir que Pedro Sánchez tiene un papel internacional reconocido. Que Pedro Sánchez no, España. Y en segundo lugar, que España no tenía una política internacional reconocida. ¿Por qué no hablamos solamente de las cosas que decimos, de verdad? Desde Zapatero, bueno, pues es obviar a Felipe González o a José María Aznar, incluso a otros ministros también importantes que ha habido. Bien, solamente un comentario. Pedro Sánchez ha ido, no sé la información que tiene Enrique, evidentemente habrá defendido los intereses españoles. Yo como español, insisto, no sé el patriotismo, la definición de patriotismo que tiene. A mí, efectivamente, el defender a España en cualquier momento, en cualquier situación, no me convence. Es decir, hay valores por encima del patriotismo que me parecen más importantes resaltar. Si quieres ir a Asia, vete a Japón o vete a Filipinas. Son dos economías, sobre todo la filipina, muy emergente. Y vuelvo a poner sobre la mesa que colocarse en el foco en estos momentos no me parece estratégicamente lo más adecuado. Algo muy breve y pasamos y cambiamos de tercio. Estratégicamente Enrique, era la política internacional de Rajoy, ¿no? De lo que ha hecho el Partido Popular. Y no fue a defender España, vuelvo a decir, es que tiene la suficiente fuerza ya y peso específico nuestro país para que en un momento como este China quiera hablar de Europa con nuestro país. Es que eso es lo importante. Bueno, vamos a un tercer tema que ya no tiene que ver con la política, tiene que ver, se lo vamos a presentar, con la ciencia y con la ética. Lo que hasta ahora era solamente un argumento de película, se hace realidad. Repítalo. El Confidencial. Hacen un experimento genético y logran resucitar una especie extinta hace 13.000 años.
20 minutos. Los expertos cautos con el nacimiento del Lubos huargos. El mundo. Científicos logran revivir tras 13.000 años extinto al lobo terrible de Juego de Tronos. El periódico. 3 cachorros de lobo gigante, los más grandes en milenios, nacen en una reserva secreta de Estados Unidos. BBC. Los expertos cuestionan que una empresa haya desextinguido a los lobos terribles. CNN. ¿Es posible un Jurassic Park tras la resurrección del lobo terrible? Bienvenidos a Jurassic Park. Ciencia, ficción, componentes éticos importantes cuando se habla de revivir, aunque hay, ya habéis visto, discrepancias entre la comunidad científica si esto es revivir a un animal de hace 13.000 años o no. Consideraciones acerca de la ciencia avanza, que es una barbaridad, que decían antes. A veces. Sí, No a veces. siempre. José Ángel. Y no sabemos hacia dónde, porque y luego la ciencia también retrocede, avanza y retrocede, sí, ¿no? sí. Y rectifica. Y rectifica, como no puede ser menos, del método científico, ¿no? Es decir, la ciencia tiene que ser falsable y, por tanto, sujeta al error, es la clave, y bueno, pues no es efectivamente una resucitación, porque lo que han hecho es variar en función del ADN de aquellos lobos, pues el lobo gris, y por tanto, bueno, pues es una hibridación, quizás están diciendo, ¿no?, en términos más coloquiales, ¿no? A mí me sorprende todas estas cuestiones, más propias evidentemente del marketing empresarial. Esta empresa estadounidense pues recibe fondos por 400 millones de euros, de dólares. Es increíble cómo sacan el dinero. Ahora quieren pues clonar o reproducir pues un mamut, el tigre de Tasmania, posiblemente quieran el dodo, es decir, bien, muy bien. Esto, como muy bien has dicho, Vicente, plantea graves interrogantes. Primero, técnicos, efectivamente, ¿qué están haciendo? Segundo, morales, ¿de dónde viene este dinero? ¿Para qué lo quieren? Evidentemente, estos animales, 2, 3 animales que han podido revivir, pues van a estar en una situación, pues bueno, pues en una reserva o muy apartados. Esto tiene un trasfondo muy económico, también muy económico. Claro. Entonces, a mí, pues la verdad es que sinceramente, pues habrá gente que le hace mucha gracia que hayan resucitado a este lobo, porque parece ser que aparecía en no sé qué serie de televisión, y que vayan a por el mamut y que luego pues hagan un parque. Pues me parece a mí que evidentemente no es que con el dinero hagan lo que quieran, porque, insisto, hay relevantes cuestiones tanto técnicas como especialmente morales, empresariales. Pues alguien está invirtiendo dinero y él sabrá. Pero a mí me parece que la humanidad tiene más retos que hacer estas cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad. A mí me interesa más que se pudiera invertir más dinero en otro tipo de enfermedades que no en este tipo de cosas que llenan los periódicos y que parece el juego de niños ricos, pijos, que tienen que vender dinero, o tienen que vender este tipo de noticias para sacar dinero. ¿A dónde van estas noticias? ¿Qué es lo que quieren hacer? Sinceramente, me interesa poco. Creo que la humanidad tiene retos más potentes, pero sacándole un partido a esto, es que me parece muy interesante que haya un debate moral sobre este tipo de cuestiones. Enrique, ¿cómo lo ves? Sí, yo tengo pocas más cosas que decir. Desde luego un mamut no se va a poder reproducir, porque tal y como he leído que se consigue acercarse uno más o menos a una especie ya perdida, no recuperas la especie en su puridad, sino que es una mezcla en el fondo, ¿no? No sé, a mí se me ocurre decir que mejor que Spielberg no lo van a hacer. Mejor que Spielberg no lo van a hacer, porque ahí sí que reconstruyeron el mundo del terciario, o de cuando fuera, ¿verdad? De los dinosaurios y toda aquella serie de cuestiones. A mí la única cuestión que he leído que podría interesarme es un poco, parece que la variedad, ¿no?, de especies, tanto vegetales como animales, está disminuyendo en el mundo. Y había un pequeño comentario en las noticias que he estado buscando, según el cual pues esto podría iniciar un camino a aumentar a recuperar un poco de esa variabilidad, ¿no?
Yo sinceramente estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho José Ángel. Hay objetivos, retos en la humanidad que merecerían más la pena, ¿verdad?, dirigir los esfuerzos que estemos haciendo para solucionarlos y para mejorarlos. Brevemente, José Ángel, que nos queda poquito tiempo. Sí, efectivamente, es lo que ha dicho Enrique, ¿no? Yo creo que evidentemente hay muchos retos morales con respecto a esto, hay mucho dinero en juego y que hacerle el juego pues a este tipo de noticias pues es normal, es decir, pues son llamativas, etcétera, pero no son nos mediáticas. Claro, son mediáticas y evidentemente y evidentemente yo no le veo más trasfondo. Solamente voy a hacer un comentario. Este tipo de desarrollos y reingenierías o modificaciones genéticas siempre se venden de la misma manera. Una es, como bien ha dicho Enrique, vamos a aumentar la biodiversidad. Sí. Y la segunda es, este avance tiene gran importancia para el tema de las enfermedades de las personas. Siempre es la misma estrategia. Esto nos va a curar de muchas enfermedades, esto va a salvar a los niños para que no mueran, esto nos va a hacer prácticamente pues eternos, etcétera. Siempre es la misma estrategia económica y de marketing. Esto tiene una ventaja para el ser humano en temas de enfermedades. Vamos a dar a la pelota a ver cómo rueda. Pues no. Es decir, que me lo demuestren. Esto del lobo blanco tal, no le veo ninguna implicación. El beneficio, ¿no? El beneficio social. José Ángel, ¿cuántas noticias de este tipo hemos oído a lo largo de los años de nuestra existencia y que han quedado olvidadas? Que no han llegado a que no han llegado a nada. ¿Sabéis la que he recordado yo? Que los más jóvenes que nos sigan no se acordarán, pero vosotros y yo sí, de la oveja Dolly. Ah, sí. Dolly, la clonación, que esa tuvo mucho, eso sí que tuvo mucho impacto, ¿no? La clonación de una oveja, que también abrió un debate bioético sobre la posibilidad, bueno, que sigue ahí, de clonar, porque esto se ha dicho, seres humanos y todo esto. Esto es. Claro, a veces entras en unos túneles, abismos que son muy peligrosos, porque no es lo mismo, obviamente, en una oveja o este experimento con un lobo que alguien... ya sabéis, el mal tiene las manos muy largas, intente clonar a seres humanos. Los conspiranoicos ya dirían, no, si ya lo han hecho. Pero bueno, en cualquier caso, ciencia y ética. Fijaos, para culminar, yo esta mañana en National Geographic, es decir, un medio reconocido, había otra noticia similar a esta, pero con microbios de las aguas subterráneas, que estarían investigando rescatar esos microbios porque tendrían propiedades que combatirían la contaminación de las aguas. Es decir, por lo menos ahí, bueno, si eso se avanzara, ojalá. Tuviera un beneficio, evidentemente, para las aguas. El titular era como todos los titulares, ¿no? ¿Se imaginan que las aguas del planeta se purificaran? Bueno, pues vamos a ver. Hay muchos científicos en el mundo, ¿verdad?, experimentando, investigando. Esto es una empresa, Colossal Biosciences, claro. Y las empresas lo que quieren, ¿verdad, Enrique, José Ángel, es ganar dinero y marketing también. No tenemos tiempo para más. Enrique Bernat, José Ángel Jimeno, muchas gracias por acompañarnos, un placer. Y seguimos enseguida con más cosas en Esto es Aragón.